¿Cómo están todos? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar algunas actividades vinculadas con el armado de las referencias, de esa sección bibliográfica que se encuentra al final de nuestros trabajos y que, a pesar de no ser el aspecto principal, el aspecto más creativo, el más emocionante quizás del armado de un artículo, sí que va a ser importante, ¿no? Y de hecho va a ser importante desde el primer momento en que nosotros vamos a mostrar nuestro trabajo a otras personas. Porque justamente, así como causa una buena impresión el mostrarnos con ropa adecuada, con un aseo personal, con un arreglo determinado, también referencias, como les llamamos, según el formato correspondiente, van a ser determinantes dentro del proceso de edición. Y aún los investigadores con alta experiencia muchas veces sufren porque tienen que enviar trabajos incluso a diferentes estilos de revista, ¿no? Es decir, estilo APA, estilo Vancouver, estilo Chicago, estilo Harvard, y ya en casos más extremos el estilo correspondiente a la propia revista, que es un híbrido entre varios formatos. Entonces, en primera instancia quería mostrarles este programa, está en línea, que se llama Script, y que nos ofrece diferentes formatos, ¿no? En APA, en Chicago, en Harvard, en MLA, y dentro de algunos de ellos también la versión correspondiente, ¿no? Entonces, para poder entrar a Script, sencillamente podemos loguearnos con nuestro usuario de Gmail y vamos a poder generar listas, ¿no? Acá yo tengo una con APA con 45 referencias, una de Chicago con 29, otra también de Chicago, pero otro modelo de Chicago con 60, ¿no? Y la forma más rápida de ir subiendo esta información puede ser a través del título, del URL, del DOI, pero en realidad quizás la forma más precisa es utilizar el DOI, ¿no? Acá tenemos una referencia, por ejemplo, de Le, es un autor de China. Vamos a colocar aquí, dentro de la lista de Chicago, el DOI, y vamos a observar cómo es que el programa va a transformar o va a crear esta referencia a partir de ese formato, ¿no? En este formato se permite o se requiere el uso del apellido, pero también los nombres, cosa que por ejemplo no va a ocurrir con APA. Incluso aquí hace referencia al mes, ¿no? Y el DOI está expresado no como URL completo, sino como DOI dos puntos. Entonces hacemos el mismo ejercicio en APA y vamos a tener un resultado un poquito distinto, ¿no? Vamos a observar cómo es que el mismo DOI nos va a generar diferentes formatos de presentación. Ahí está el apellido, están las iniciales de los nombres, está, bueno, acá lo han puesto B porque también hay otro trabajo correspondiente a estos autores, pero en principio es 2020 nada más, el nombre del artículo, el nombre de la revista, y vamos a observar que aquí falta, por ejemplo, lo correspondiente al volumen y al año. Entonces, sí es cierto, Script nos permite armar una referencia bibliográfica muy rápidamente, pero también tiene algunos defectos, como pueden ser, por ejemplo, el hecho de omitir el volumen, el año en algunos casos, invertir los apellidos de los autores principales, muchas veces son los más castigados aquí, confundir el nombre de la revista con el nombre de alguna base de datos o con alguna editorial. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, lo más recomendable es buscar esta misma información dentro de un buscador como Google. Acá, por ejemplo, no lo he encontrado, o sí lo he encontrado, pero no lo he encontrado. Podemos buscarlo como referencia completa o podemos buscarlo como DOI, sencillamente, ¿no? A veces el DOI es un poco más amigable. Entonces vamos a colocar aquí en DOI y ya nos está generando automáticamente el artículo. Y entonces vemos que está la metadata, está el nombre de la revista, está el nombre del artículo. Podemos corroborarlo también una vez que volvamos a la referencia. Y aquí está justamente el dato que nos faltaba, que es el número.
Entonces acá vamos completando la información manualmente, ¿no? Copiamos, pegamos la referencia y le vamos a colocar la información correspondiente a través de la búsqueda secundaria en internet. Vamos a otro ejemplo. Acá tenemos este trabajo, este es de mi autoría. Nos va a dar inmediatamente el PDF y vamos a encontrar los autores, el DOI, ¿no? Vamos a copiar el DOI. En esta parte de aquí la vamos a llevar a script, vamos a pegar y vamos a encontrar, ok, los apellidos están bien, los nombres están bien. Acá le ponen B porque precisamente ya lo había citado antes, pero en principio solamente bastaría con 2022. Y aquí hay dos errores gruesos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con el nombre de la revista, que ustedes lo pueden cotejar más abajo. Este es el nombre de la revista, ¿no? Y tendríamos que reemplazar el nombre de la revista, y también falta lo correspondiente al volumen, al número, que en algunos casos hay revistas que solamente manejan volumen. Y entonces, ¿cómo hacemos con el volumen y el número cuando solamente hay volumen? Le colocamos el mismo. Si el volumen es 21, como es en este caso, le ponemos 21. 21, entre paréntesis, 21. Y en cuanto a las páginas, que tampoco figuran aquí, sí las podemos sacar del PDF, ¿no? Que esta es entre la página 167, que no está numerada, pero es la primera, hasta la página 179. Y de esa manera vamos asegurándonos de información que quizás no esté en este tipo de programas, pero que no nos tomaría tanto tiempo de armar, sobre todo para referencias que tienen 4, 5, 6, 7 autores, o cuyos nombres de artículos son un poco largos o un poco tediosos de escribir, ¿no? Y ese tipo de ahorros son significativos cuando ya armamos referencias de 40, 50, 60 artículos, capítulos de libros o páginas web, porque también este programa Script tiene la posibilidad de trabajar con páginas web, con libros, pero sí va a ser necesario que hagamos la doble revisión. Una primera a través del DOI, o a través del nombre, o a través del ISBN, dependiendo. Y la segunda es cotejar que la información sea correcta y a la vez que tenga la información completa. Caso contrario, sí tenemos que generar esta información manualmente. Simplemente copiamos la referencia, la pegamos en nuestro documento principal, y a partir de allí vamos agregando ciertos detalles como pueden ser el volumen, el número, las páginas correspondientes. Este tipo de ejercicios es importante porque los van a ver desde el primer momento en que la revista va a recibir el trabajo, lo van a ver los revisores seguramente, los van a ver en el momento en que lleguemos a la prueba de galeras, ¿no? Esa famosa prueba de galeras, que es la que nos quita el sueño cuando ya hemos querido cerrar el capítulo referente al artículo, y que luego nos van a mencionar, sobre todo en revistas de editoriales grandes. Hablo de Sage, de Loran Francis, Elsevier, Wiley, que usualmente cuando manejan estas pruebas las hacen a través de un programa que reconoce cada uno de los campos. Es decir, hay un campo para el apellido del autor, hay un campo para el nombre o la inicial del nombre, hay un campo para el nombre del artículo, para el año, para el número de páginas, etcétera, ¿no? Y muchas veces el 70-80% de las observaciones en la prueba de galeras tienen que ver precisamente con esos detalles correspondientes a la bibliografía. Así que la mejor alternativa es probablemente tener esto ya saneado en la primera parte del envío, cosa que no se convierte en un punto en contra durante el proceso editorial, y al mismo tiempo se convierte en una promesa para la parte final de la revisión en la prueba de galeras. Muchas gracias por su atención, espero que esta información sea de utilidad y nos vemos en un próximo video.